Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a un estudio más de la Biblia. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista para que estudiemos un estudio profundo de doctrina. Así que antes de iniciar queremos orar para que Dios sea el autor de este estudio y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento especial de que tu palabra se va a predicar, rogamos tu presencia para que a través del Espíritu Santo seamos guiados a toda verdad. Bendice esta clase, bendice este siervo y bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar un versículo bíblico de que muchos lo malinterpretan. En esta ocasión, hermanos, queremos explicar y queremos enseñar, según la Biblia, la importancia de siempre respetar los contextos. Siempre lo hemos dicho, un texto sin su contexto se presta para un pretexto. No importa que alguien cite la Biblia, es importante siempre analizar los contextos bíblicos. Ahora, ¿en qué se basa el estudio? Alguien me mandó un video de un pastor protestante de que tergiversaba la Biblia y hablaba mal de los adventistas, y me puse a escuchar cómo este pastor usaba la Biblia y los textos que usaba estaban fuera de contexto, y lo vamos a demostrar en esta ocasión. Aunque hay muchos tipos de contexto, tenemos el contexto cultural, contexto bíblico, contexto histórico, contexto teológico. Podemos usar muchos contextos, pero es posible que los hermanos no tengan mucho conocimiento respecto a la Biblia. Pero se puede hacer uso del contexto más principal, y es el contexto bíblico. Este pastor sostenía de que los adventistas del séptimo día estamos guardando una ley mosaica al guardar el sábado. Él decía que esa ley era ley ceremonial y que esa ley era para los judíos. Y en su argumentación él sostenía de que los adventistas no estamos cumpliendo a cabalidad la ley del sábado, porque él decía que en la ley mosaica a los transgresores del sábado se les apedreaba. Y hoy, decía él, a ningún adventista lo apedrea. Y él terminaba diciendo, por tanto los adventistas están obedeciendo una ley mosaica que ya no es para el cristiano. Es terrible ver cómo la gente que escucha estos pastores dice amén sin antes analizar o estudiar el tema. Por eso, hermanos, quise hacer este canal para que estudiemos temas controversiales y temas doctrinales, ya que hay mucha confusión doctrinal en el protestantismo. Y lo digo con respeto para que no se vaya a sentir de que estamos hablando de una forma arrogante. Pero es una gran verdad que en las iglesias evangélicas hay una tremenda ignorancia de la Biblia. Yo siempre lo he dicho, hermanos, no basta con que alguien cite la Biblia. Recordemos de que el diablo cita la Biblia y la citó en el desierto de la tentación. El diablo se la citó a Cristo, pero el diablo la tergiversó y la sacó de contexto. Muchas veces nosotros nos conformamos con solamente que alguien cite la Biblia. Dame un texto bíblico. Y la gente viene y da la cita bíblica para sostener algún concepto erróneo o alguna falsa doctrina. Por eso, hermanos, es siempre importante leer el contexto. Y eso vamos a hacer hoy. El pastor protestante sostenía de que hoy a nadie apedrean por quebrantar el sábado. Por lo tanto, el sábado quedó abolido. No es para la iglesia, era únicamente para los judíos. Porque si fuera para la iglesia, él decía, se mataran apedreados
a los adventistas que quebrantan el sábado. Y él usaba Números capítulo 15, versículo 32 al 36. Vamos a hacer un estudio serio de este texto. Vamos a ver qué significan estos textos bíblicos y cuál es el contexto. Noten qué interesante lo que dice Números capítulo 15, versículo 32 al 36. Noten que este acontecimiento pasó en el desierto. Este es un detalle que lo tenemos que apuntar. Este acontecimiento está pasando en el desierto. Recordemos de que el pueblo de Israel anduvo peregrinando en el desierto por 40 años. Así que este acontecimiento que vamos a leer y que vamos a analizar de una forma profunda está pasando en el desierto. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón, en este caso, eran los jueces de Israel, y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel. Noten que por quebrantar el sábado, recogiendo leña en sábado, lo llevaron a la congregación y después lo metieron a la cárcel. Porque no estaba declarado lo que se había de hacer. O sea, lo iban a enjuiciar primero. Y Jehová dijo a Moisés, noten ahora Dios está diciendo qué es lo que van a hacer con este individuo. Noten las palabras, irremisiblemente muera. O sea, esta persona no necesita hacérselo en juicio. Muera inmediatamente. Noten. Aquel hombre apedréenlo. Noten lo que está diciendo Dios. Aquel hombre apedréenlo. Toda la congregación fuera del campamento apedréenlo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Noten que Dios está hablando aquí directamente. Apedréenlo. No hagan juicio. No le hagan preguntas. Apedréenlo fuera del campamento. Y la congregación lo hizo. Ahora, el pastor protestante argumentaba, basado en este texto, que los adventistas no cumplimos a cabalidad la ley porque hoy a nadie matamos apedreado. Noten la argumentación lógica que él seguía. Ahora, vamos a explicarle a este pastor evangélico qué significa este versículo, leyendo el versículo en su contexto. Ahora, para comprender lo que está pasando acá en la teocracia de Israel y en el gobierno civil de Israel, noten que en el pueblo de Israel existía un gobierno teocrático. Y en el gobierno teocrático habían leyes civiles de pena y muerte. Noten, era un gobierno teocrático, no democrático, teocrático, la teocracia de Israel. Estas leyes eran aplicadas en la teocracia de Israel y se le conocían como leyes civiles. Ahora, pero para que comprendamos lo que está pasando acá, el por qué lo apedrearon, vamos a analizar un punto importante, porque lo que buscamos es desintoxicar a estos evangélicos de el error de interpretación bíblica para atacar el cuarto mandamiento. Ahora, analicemos qué es pecado. Esta es la base para comprender qué es pecado y el por qué fue apedreado este individuo que andaba recogiendo leña en sábado. Analicemos qué es pecado. Según la Biblia, no lo que dicen los adventistas, según la Biblia, el pecado es transgresión de la ley. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan está usando dos palabras en griego. Pecado es armatía y pecado es infracción de la ley. Armatía, que significa en griego errar al blanco, y anomía significa obrero sin ley. O sea, el pecado es errar al blanco y violar la ley. Y los que violan la ley, los que pecan, según Juan, en el griego es obreros sin ley.
Una persona que quebranta la ley es un obrero sin ley. La palabra anomía es la misma palabra que se usa en Mateo 7:23, cuando Cristo les va a decir a los falsos cristianos: apartados de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Esa palabra maldad en el griego es anomía. Se traduce en la sintaxis y en la etimología obreros sin ley. El griego dice: entonces le declararé en su propia cara: nunca os conocí, obreros sin ley. Aquí Juan está usando la misma palabra, anomía, armatía y anomía. El pecado es infracción de la ley. Esto lo repite Pablo. Romanos 7:20 dice así: el apóstol Pablo sabe la función de la ley y dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Noten que la ley no dice lo que es el pecado. Dios define lo que es el pecado. No es la iglesia, no es el Estado, no es ningún rey. Quien define lo que es el pecado es Dios, y lo dice a través de su ley. O sea que la definición de pecado la da Dios, no la sociedad, no la iglesia. O sea, quebrantar cualquier mandamiento de la ley de Dios, eso es pecado. Pecado es quebrantar la ley. No importa qué mandamiento sea, eso es pecado. No lo dice la iglesia adventista, lo dice Dios en su palabra. Pablo lo repite, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, ¿de cuál ley está hablando Pablo y Juan? ¿Cuál ley es la que define el pecado? Ahora, en el gobierno teocrático de Israel, en la Torá, había muchas leyes. La Torá es ley en el hebreo, que significa instrucciones y ordenanzas. La palabra Torá significa instrucciones. Pero en la Torá habían muchas leyes. Habían leyes civiles, leyes del celo, leyes ceremoniales, como dice Levítico 7. Habían leyes sacerdotales, habían leyes de salud, muchas leyes en el gobierno teocrático de Israel. Pero ¿cuál ley de todas es la que define lo que es el pecado? Bueno, vamos a dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Pablo habla de la codicia. La ley me dice no codiciarás, dice Pablo. Entonces, ¿cuál ley es la que define el pecado? No cabe duda que si Pablo está citando los 10 mandamientos, el 10º mandamiento de la ley que define el pecado es los 10 mandamientos, que se le conoce como la ley moral de Dios. Porque Pablo está citando el 10º mandamiento que habla de no codiciar. Éxodo 20:17, ahí está el versículo que Pablo está citando. Ahora, ¿cómo lo demostramos de que Pablo está hablando de la ley de los 10 mandamientos, que es la que define el pecado? Santiago capítulo 2, versículos 10 al 11. Noten cómo la Biblia se armoniza. La Biblia no se contradice. Por eso es que la iglesia adventista tiene un estudio más profundo de la Biblia. Dejamos que un texto explique a otro texto y nunca se tienen que contradecir. La Biblia no se contradice. Los indoctos es que tuercen la Biblia y hacen que la Biblia se contradiga. Pero la Biblia nunca se contradice. Hay aparentes contradicciones, es otra cosa. Pero noten cómo dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 11. ¿Saben cuáles mandamientos va a citar? Los 10 mandamientos. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Noten la matemática de Dios es bien extraña.
no concuerda con la matemática del mundo. Aunque la matemática del mundo es creación de Dios, pero muchas veces la matemática de Dios confronta la matemática del mundo. Explico. Según la aritmética, ¿cuánto es 10 menos 1? 9. A 10 le quita 1, le quedan 9. Si usted tiene 10 manzanas y le regala una al hermano Rafael, ¿cuántas le quedan? 9. Pero en la matemática de Dios es bien diferente. 10 menos 1 es nada. Noten cómo dice Santiago, leamos otra vez el texto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. O sea que es 0. 10 menos 1 es 0. Si guardamos 9 mandamientos, aparentemente, si guardamos 9 mandamientos y quebrantamos uno, los hacemos culpables de todo. Eso está diciendo el lenguaje sencillo y común Santiago. Para interpretar a Santiago no necesitamos ir a una universidad. No necesitamos ni tan siquiera ser teólogos o estudiosos. Por lógica se entiende de qué está hablando Santiago. Porque Santiago está presentando que para Dios todos los mandamientos valen igual. Si quebrantamos uno y pretendemos guardar otro, para Dios eso no vale nada. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, lo que quiere decir Santiago? El énfasis de Santiago es presentar que para Dios todos los mandamientos valen lo mismo. No hay que minimizarlos como los fariseos. Los fariseos hipócritas habían hecho una lista de mandamientos de mayor a menor. Y Cristo los corrigió a estos fariseos apóstatas y les dijo: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, según los fariseos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos, o sea, no entrará al reino de los cielos. Según la Biblia, no hay ningún mandamiento más grande que otro. Cuando Cristo habló de los 2 grandes mandamientos, no estaba diciendo que los demás son menos importantes, sino estaba enfatizando que de esos 2 grandes mandamientos depende o cuelga toda la ley y los profetas. O sea, ahí está contenido. Santiago es categórico, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se hace culpable de todo. Ahora, ¿de cuál ley está hablando Santiago? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. O sea que Pablo está citando el decálogo. La ley que nos dice lo que es pecado es el decálogo. Es la ley moral de Dios. Alguien me dijo, hermano Rafael Díaz, esa palabra, ley moral, se le inventó San Agustín de Hipona. Es un término católico. Y yo le dije, espérenme un momentito. El hecho de que San Agustín de Hipona haya usado el término ley moral no significa que sea malo o pecado usar ese término. Vámonos al diccionario. ¿Qué es algo moral? Es algo que tiene que ver con la conducta. Somos seres morales. Cuando nos comportamos con ética y con moral, está hablando de una conducta intachable en la sociedad. Eso se le llama persona moral. Somos seres morales. La moral solamente se aplica a los seres humanos, no a los animales. Los animales no tienen uso de razón. O sea, la ley de los 10 mandamientos no se aplica a los animales porque ellos no conocen lo que es bueno y lo que es malo. Son seres irracionales. Mientras que nosotros los seres humanos somos seres morales. Tenemos 5 sentidos, tenemos uso de razón, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y muchas veces lo sabemos por naturaleza, sabemos por instinto lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, un impío que no conozca de Biblia, sabe por instinto o a conciencia que asesinar es malo. Si se esconde de la ley es porque su misma naturaleza le dice que lo que está haciendo es malo. O sea que por naturaleza traemos la ley de Dios en nuestra conciencia porque hay algo que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, porque somos seres morales.
Y el apóstol Santiago está diciendo claramente de que los 10 mandamientos es lo que define el pecado. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, noten que aquí está citando algunos mandamientos. El hecho de que no citó los otros no significa que no valgan. No, el énfasis de Santiago es presentar de que para Dios todo vale igual. Porque en la comunidad a la que Santiago escribió, había muchos cristianos que estaban haciendo excepción de persona. El hacer excepción de persona, eso es quebrantar la ley porque estamos odiando a nuestro prójimo. Cuando hacemos excepción de persona y tratamos a las personas por categoría o por estatus social o por posición económica, la Biblia a eso le llama hacer excepción de persona y eso es pecado. Así que Santiago tuvo que amonestar esa hipocresía presentándole a la iglesia que para Dios todos los mandamientos valen igual. Así como Dios dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Significa que quebrantar el sábado es igual a matar, adulterar o adorar ídolo. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos valen igual. Si usted dice que algunos mandamientos son mejores que otros o tienen más valor que otros, está siendo desleal al texto. Porque para Dios todos los mandamientos valen igual. Dios los escribió todos con su dedo. Los 10 fueron escritos con su propio dedo. Por lo tanto, si vamos a aplicar algo a uno, apliquémoslo también a los demás. Por eso, hermanos, los evangélicos ponen unos argumentos tan ilógicos y absurdos que dicen así: no cometerás adulterio es para nosotros, para la iglesia, no matarás es para nosotros, no adorar ídolos es para nosotros. Y cuando se topa con el sábado, ¿saben qué es lo que dice? Eso es para los judíos, eso es ser deshonesto. Si vamos a aplicar algo para los judíos, apliquémoslo todo. Y si los 10 mandamientos son para los judíos, significa que hoy podemos quebrantarlo. Pero ellos se contradicen. No, hay que respetarlo. Noten que se contradicen. Porque ellos tienen problemas solamente con el cuarto. Y para defenderse usan unos argumentos y usan la Biblia, tuercen la Biblia y la sacan de contexto. Recuerden de que estamos analizando el individuo que fue apedreado por recoger leña en sábado. No se olviden. Estamos estudiando la Biblia, estamos analizando ese texto, pero lo estamos analizando a la luz de toda la Biblia. Ahora, acabamos de descubrir que Dios define lo que es el pecado en su ley. La ley define lo que es el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el pecado para Dios, noten que estoy hablando de Dios, porque los hombres pueden minimizar el pecado. Los hombres no tienen la autoridad de definir lo que es el pecado. Estoy diciendo para Dios. Para Dios, pecado será pecado en este siglo, en el venidero, de aquí a 500,000 años, siempre será pecado. Para Dios. Pecado será pecado en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la iglesia, en los tiempos de la gracia. Gracia siempre ha existido. Pecado siempre va a ser pecado para Dios, acá en El Salvador, allá en la China, allá en Brasil, allá en Cuba. No importa dónde practiquemos el pecado, Dios lo va a considerar pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. No importa la generación en que vivamos, pecado es quebrantar la ley y Dios lo considera eso pecado. ¿Estamos de acuerdo? Si usted comprende esto, va a comprender lo siguiente. Saben que haciendo un estudio profundo de la Biblia, la pena de muerte en la teocracia de Israel no solamente se aplicaba a los que violaban el sábado, se aplicaba a otros pecados. Noten que esto es interesante para comprender el por qué fue apedreado este individuo por recoger leña en sábado. Es interesante que según la teocracia de Israel, Dios había dicho que la pena de muerte se aplicara a algunos pecados,
Ahora la pregunta es, ¿por qué algunos pecados merecían pena de muerte y otros pecados no? ¿Acaso hay pecados más grandes que otros? Ahora, respondamos con la Biblia para que comprendamos a profundidad lo que está pasando en la teocracia de Israel. ¿Por qué unos pecados eran perdonados? A través de un sacrificio del Cordero, porque de esa manera los israelitas eran perdonados por la fe en el Cordero, simbólicamente era Cristo el Cordero. Pero ¿por qué otros pecados eran condenados con pena de muerte? ¿Por qué esa diferencia entre pecados en la teocracia de Israel? Es interesante que los adúlteros eran también apedreados. Esto está en Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Noten, la pena de muerte se aplicaba también a los adúlteros. Si se hallaban en el acto, los dos eran apedreados, eran muertos. ¿Se acuerdan cuando los fariseos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, supuestamente? Pero era una trampa. Es cierto que la mujer era una mujer de mala vida. Practicaba el negocio que es el más antiguo, la promiscuidad. ¿Saben a qué me refiero? Pero los fariseos estaban poniéndole una trampa a Cristo porque la ley decía que si la mujer hubiese sido sorprendida, por lógica ahí tenía que estar la pareja y ambos tenían que ser llevados para ser apedreados según la ley. Pero los fariseos llevaron solamente a la mujer y el hombre porque era una trampa que le querían poner a Cristo. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Bueno, si fue sorprendida en el mismo acto, ¿por qué no llevaron al hombre también? Porque la ley decía, ¿qué dice? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, al adúltero y a la adúltera, indefectiblemente morirá. Interesante. ¿Qué otro pecado era castigado con pena y muerte? Esta se llamaba ley civil, la brujería. Cualquiera que practicara la brujería o que fuera a consultar a un brujo era castigado con pena de muerte. La brujería era considerada como un pecado capital en la teocracia de Israel. Levíticos 26 dice, y la persona que atendiera a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Noten que tampoco la brujería tenía perdón. Era en el acto, al instante que se aplicaba la pena de muerte. No había sacrificio. No había cordero que pudiese perdonar ese pecado, porque era un pecado de rebelión, era un pecado que ultrajaba directamente a Dios. Ahora, ¿qué otra cosa era considerado como abominación y era castigado con pena de muerte al instante? La zoofilia, tener relaciones con animales. Esto es abominación para Dios. Levíticos 20:15 dice, cualquiera que tuviese cúpula con bestia, esto es cúpula significa relaciones íntimas con bestia, lo que se le conoce como zoofilia, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Noten que esto es abominación. Este pecado es abominable para Dios y en la teocracia de Israel eran matados al instante, eran apedreados. Esto se le conocía como ley civil. Recuerden, ley civil en la teocracia de Israel. ¿Qué otro pecado era castigado con pena de muerte? En Levítico 18, del 22 al 29, se habla de una lista de pecados. Pero me llamó la atención un pecado en específico. Es el pecado de que dos hombres tengan relaciones. ¿Saben a qué me refiero? Levítico 18, 22 al 29. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas abominables, la persona que las hiciere será cortado de entre su pueblo. Esta palabra cortado significa que iban a ser apedreados o aniquilados. Ahora la pregunta es,
¿Será porque hoy a nadie matan apedreado? ¿Significa que hoy ya eso no es pecado? Hagamos a un lado el sábado. ¿Será que si hoy en la actualidad a nadie matan apedreado, significa que Dios ahora ya no considera la brujería como pecado? ¿Será que Dios la zoofilia ya no la considera como pecado? ¿Será que Dios el adulterio ya no lo considera como pecado? Bueno, si usamos la lógica de los protestantes, sigamos la lógica. Ellos dicen, hoy a nadie matan apedreado por quebrantar el sábado. Tampoco a nadie matan apedreado por adúltero. ¿Cuántos adúlteros hubiesen sido muertos apedreados? Hoy ya a nadie matan por ir a los brujos. Tanta gente que va a la brujería. Tanta gente que pasa gastando dinero entre los brujos. ¿No los matan? ¿Será que Dios disculpa eso hoy? ¿Será que Dios no lo considera como pecado? No, hermano. No seamos, la Biblia no se interpreta de esa manera. Vimos de que pecado siempre va a ser pecado. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy a nadie matan apedreado? ¿Por qué no matan a los adúlteros? ¿Por qué no matan a los brujos? Tantos brujos que hay hoy que ni se esconden. ¿Será que Dios disculpe el pecado hoy? ¿Será que Dios cambió? ¿Será que Dios tiene otro concepto de lo que es pecado? ¿Será que Dios tiene otra ley? ¿Será que Dios falló en el primer intento y hoy tiene otro plan B? No, hermanos, esto tiene su explicación. Según la Biblia, pecado es pecado. Y hoy, el pecado del adulterio, la brujería y los otros pecados que hemos mencionado, Dios los considera como pecado. El hecho de que no maten apedreado a alguien, para Dios sigue siendo pecado. Noten lo que dice Pablo. Voy a leer algunos versículos bíblicos. Hay muchos en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Pregunto, la fornicación, sexo sin matrimonio, ¿qué mandamiento ataca? El séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. La fornicación, sexo ilegal, sexo libre, ataca el séptimo mandamiento. Y Pablo dice, ni los idólatras. Este pecado ataca el segundo y el primer mandamiento, que tiene que ver con la idolatría. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Y noten, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que Dios no ha cambiado. Inclusive, noten cómo dice Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 hablando del carácter inmutable de Dios. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Noten que Dios no cambia. Y Santiago dice que Dios es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Noten qué interesante. Ahora, sigamos analizando. En Apocalipsis 21:8, noten quiénes son los que no van a entrar al reino de los cielos o a la Jerusalén. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas. Pregunto, ¿hay un mandamiento que dice no matarás? Sí, noten. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. Noten quiénes van a ir a parar al lago de fuego, los que quebrantan la ley, porque estos son pecados que infringen la ley. Noten, Apocalipsis 22, 14 al 15, deja más que claro quiénes son los que no van a entrar a la ciudad santa, al reino de los cielos. Apocalipsis 22, 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas. En el griego tiene una variante esta estrofa.
En el griego se puede traducir lavan sus ropas, pero también se puede traducir los que guardan sus mandamientos. Inclusive hay muchas versiones de Biblia que traducen este texto así. Por ejemplo, la Reina Valera Antigua. Aquí estoy leyendo la Reina Valera 60, pero la Reina Valera Antigua lo traduce mejor y dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Corroboren. Hay muchas versiones de Biblia que en lugar de decir lavan sus ropas, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora noten ahora el contraste, versículo 15. Mas los perros, aquí no está hablando de chihuahua, ni de perros pastores alemán, ni de bulldog, ni de doberman, ni tampoco de pitbull. Perros acá se usa para describir a los inmorales, a los pecadores irreverentes que rechazan abiertamente la ley de Dios. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros. Noten, entonces la hechicería es pecado. No importa que ahora no lo maten a nadie, al instante, porque nadie lo matan apedreado. Por ejemplo, alguien que vaya a la brujería no muere apedreado, ahí anda tranquilo en la calle. Si un hermano comete fornicación, tampoco la iglesia no lo apedrea. Pero para Dios sigue siendo pecado. Noten claramente, dice Juan: y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, quedarán fuera. Noten. Ahora, volvamos otra vez a Números capítulo 15, al evento del individuo que fue muerto apedreado por recoger leña en sábado. Ahora, noten qué bonito cómo se estudia la Biblia con disciplina. Los protestantes desconocen rotundamente esta clase de temas, no saben nada de Biblia. Por eso es que los protestantes, cuando escuchan un mensaje de la iglesia adventista, se quedan atónitos, porque son mensajes sólidos y bien estructurados. Ahora, vamos a ver que en la teocracia de Israel habían dos tipos de pecado. Había uno que se llamaba pecado de ignorancia y pecado de rebelión. Estos pecados eran distintos, aunque pecado es pecado, pero habían pecados de ignorancia y pecados de rebelión. Por ejemplo, un pecado de ignorancia. ¿Qué es un pecado de ignorancia? Se le conoce como pecado de ignorancia aquello que no fue premeditado, aquello que se cometió accidentalmente, o quizás este pecado fue premeditado pero al instante. En cambio, el pecado de rebelión es aquel que se hace planeado. El pecado de rebelión contradice constantemente el llamado del Espíritu Santo. Podemos decir de que el pecado de rebelión es lo que conduce a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una resistencia continua al llamado del Espíritu Santo para el arrepentimiento. Y en la teocracia de Israel habían estos dos tipos de pecados: pecado de ignorancia, pecado que no fue premeditado, y pecado de rebelión. Por ejemplo, un pecado de ignorancia era, un ejemplo, que un criminal se metió a su casa a robar y usted accidentalmente lo asesinó. Hay un mandamiento que dice: no matarás, y lo mató, quebrantó la ley. Pero era un pecado de ignorancia, o sea que no fue pensado, sino que fue una reacción inmediata. Este tipo de pecados era enjuiciado en la teocracia de Israel. La persona era metida a la cárcel, igual como hoy. Se enjuiciaba, se hacía un análisis si fue en defensa propia o fue premeditado o fue un asesinato con alevosía. Ahora, eso era pecado de ignorancia. Pero había un pecado de rebelión, un pecado que se hacía con mano alzada, un pecado que se hacía con soberbia, como retando a Dios, como provocando a Dios, como diciéndole a Dios: tú no me mandas, tú quién eres para darme órdenes, yo no obedezco tus órdenes. Estoy dramatizando para que puedan comprender que es un pecado de rebelión. Y por eso es que Dios en la teocracia de Israel había hecho estos dos tipos de distinción de pecado. Y esta lista de pecados está en Números capítulo 15. Recuerdan de que en el mismo capítulo donde encontraron al hombre
recogiendo leña en sábado, allí mismo, antes de ese evento, lean todo el capítulo 15 de Números. En el mismo capítulo están estos dos tipos de pecado. Y vamos a ver de que cuando Dios dice allí, en Números 15, del pecado de rebelión, ahora en el siguiente versículo se habla de este individuo que andaba recogiendo leña en sábado. Leamos algunos versículos bíblicos. Números capítulo 15, 27 al 30. Recuerden de que en los versículos 32 al 36 está el evento del hombre que quebrantaba el sábado recogiendo leña y que fue lapidado. Pero ahora vamos a leer los versículos 27 al 30. O sea, el contexto está en los versículos 27 al 30. Noten ahora el contexto. Vámonos al contexto. Números capítulo 15, versículo 27 al 30. Si una persona pecare por yerro, esta palabra yerro es por ignorancia, otras Biblias dicen por ignorancia, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Noten que este pecado tenía perdón. Si usted, por ejemplo, un ejemplo, si usted miró que sus zapatos ya no servían, que estaban todos rotos, pero al vecino le vino unos zapatos nuevos, usted se los roba porque tenía necesidad. Pero la necesidad no disculpa el pecado, es pecado. Así que Dios le daba una opción a la persona para que pudiese ser perdonado. Iba a conseguir un animal, un sacrificio, y lo degollaba. Este animal que era sacrificado a la puerta del tabernáculo, en el altar del sacrificio. De esta manera Dios perdonaba el pecado, se ofrecía un sacrificio. O sea, este pecado de ignorancia tenía perdón. Y aquí dice: si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, o sea que se iba a cubrir su pecado. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, reconciliará y será perdonado. ¿Cuál pecado? El por yerro. El pecado por ignorancia tenía perdón y había sacrificios. Había sacrificios de corderos para perdonar a ese pecado que había cometido y que era pecado por yerro. Ahora, aquí está el otro tipo de pecado. Noten. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, noten, o sea que esto no es pecado por yerro, pecado con soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Noten, ahora, ¿qué es ultrajar? Aquí tengo el diccionario para que veamos qué es ultrajar. Ultrajar. Veamos. Despreciar o tratar con desvío a alguien. O sea, es algo como usted dice, me caes mal. Cuando usted le dice a alguien, me caes mal, y le dice palabras soecen enfrente de la gente, eso se llama ultrajar. Noten. El pecado de soberbia era un ataque directo al carácter de Dios, como desafiándolo, como retándolo a pelear, como desafiando el poder de Dios. Y noten cómo dice el texto, cómo sigue siendo. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Noten, el pecado de soberbia tenía pena de muerte, porque era un pecado con mano alzada. La persona que cometía eso lo hacía desafiando el poder de Dios, lo hacía ultrajando, lo hacía insultando la ley de Dios, lo hacía menospreciando la voz de Dios. Y por eso es que la persona era cortada de en medio de su pueblo. Se le conocía como pecado de soberbia. Ahora después de hablar de este tipo de pecado, se ve al hombre que anda recogiendo leña en sábado. Noten. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se hiciera con él. Noten, era de por gusto. ¿Para qué le iban a meter en la cárcel? Porque según el contexto, pregunto hermanos,
según lo que estamos estudiando, ¿qué tipo de pecado había cometido esta persona que andaba recogiendo leña en sábado? Según lo que estamos leyendo, según el contexto. Claro, pecado de soberbia. Porque el único pecado que no tenía perdón y era lapidada a la persona era el pecado de soberbia. Entonces, si este individuo fue muerto apedreado por quebrantar el sábado, significa que estaba cometiendo ¿cuál pecado? El pecado de soberbia. Por eso no era necesario que se juiciara. Inmediatamente Dios dijo, sáquenlo fuera del campamento y apedréenlo. Y lo hicieron. Ahora, noten por qué este era un pecado de soberbia que no tenía perdón. Esto no era un simple quebrantador del sábado. Esto no era un simple hermano que venía tarde a la iglesia porque se quedó durmiendo los sábados. Este no era un hermano que por algún motivo se fue al hospital el sábado. Este no es un hermano que por su debilidad se fue para el llano a ver los animales en sábado y no viene al culto. No. Vamos a ver de que este pecado que cometió este individuo era un pecado desafiando la palabra de Dios, desafiando y ultrajando a Dios mismo. ¿Por qué razón? El que recogía leña en sábado lo estaba haciendo con soberbia. ¿Por qué? Primer punto, no había necesidad de encender fuego en sábado en el desierto. ¿Por qué? El clima era cálido, una columna de fuego los calentaba en el desierto. Entonces, ¿para qué iba a encender fuego en sábado? ¿Para qué? Peor aún, ¿para qué andaba el sábado buscando leña y no otro día? Noten qué ilógico de este individuo. Por eso es que según el contexto se entiende que este individuo lo estaba haciendo por soberbia. Ahora, ni tan siquiera había frío en sábado. En el desierto no había frío. Entonces era innecesario andar recogiendo leña en sábado para encender fuego. Era innecesario. Alguien puede decir, algún lector superficial puede decir, pobrecito este hombre, que injusto lo mataron, andaba recogiendo leña para que la esposa hiciera comida para los niños. La gente ignorante que no conoce de Biblia puede razonar de esa manera. Pero tampoco había necesidad de cocinar en el desierto porque Dios les daba maná fresco. No era necesario que anduvieran cocinando porque Dios daba maná para que el pueblo comiese. ¿Para qué iba a andar encendiendo fuego? No había necesidad. Por eso es que Dios había dicho, ninguno encienda fuego en sus moradas, porque si alguien encendía fuego, era también pecado por rebelión, porque no era necesario. Aparte que era un gran trabajo encender fuego. No tengan que andar encendiendo fuego con piedra o con palos como hacen los conquistadores. Era innecesario. Por eso este individuo merecía la pena de muerte en el gobierno teocrático, porque era un pecado de rebelión, no era un simple pecado, no era un pecado accidental, era a propósito. Noten, lo hizo con soberbia. Ahora, ¿por qué sabemos que era por soberbia? Los israelitas conocían perfectamente bien esta ley, pecado por ignorancia y pecado por soberbia. O sea que esta persona no era ignorante, lo estaba haciendo por ultrajar a Jehová. Era una persona que estaba provocando a Dios. Era una persona que estaba desafiando a Dios, retándolo, como queriendo decir, ¿tú quién eres? Igual como Faraón. ¿Saben que Faraón cometió el pecado de soberbia? ¿Se acuerdan cuando Moisés llegó donde Faraón y le dijo, Faraón, el Señor yo soy, dice, deja ir a mi pueblo? Y Faraón respondió, ¿quién es ese Jehová? Yo no lo conozco, ni tampoco dejaré ir a su pueblo. Eso se llama ultrajar a Dios, o sea que es un ataque directo al carácter de Dios. No es un simple pecado, es un carácter directo que confronta la justicia de Dios. Este individuo que quebrantaba el sábado conocía perfectamente bien esto. Noten, podemos decir de que este individuo estaba ultrajando directamente a Dios.
y por eso se le aplicó la pena civil, la pena de muerte, porque era un pecado de rebelión. Ahora la pregunta es, ¿por qué hoy la iglesia no apedrea a nadie? ¿Por qué la iglesia no practica eso? Esto tiene una respuesta bíblica y esto lo ignoran los protestantes. Es terrible ver la tremenda ignorancia en las iglesias protestantes. Por eso es que uso mucho la palabra indocto, porque hay gente que sí se merece esa palabra, hermano. Es terrible ver cómo en la pantalla donde están predicando estos pastores, teólogo, erudito, pastor internacional, le ponen a los predicadores que predican en las iglesias evangélicas. Se ponen esos títulos y son grandes ignorantes de la Biblia. Y no hay otra palabra para ellos, sino indoctos. Hermano, la palabra indocto, hay un momento donde sí se puede decir. Hay gente que sí se lo merece. Estos pastores dicen que han ido a estudiar teología a la universidad, son pastores. Tienen mucha gente que los sigue, una gran congregación, pero son indoctos de la Escritura. No tienen discernimiento. Y como el populacho, van a disculpar esa palabra, como el populacho no estudia de las iglesias hoy a cualquier disparate le dicen amén, simplemente porque alguien dice ser pastor o se sube a un púlpito con una Biblia y predica bien bonito. No se dan cuenta que están mintiendo estos pastores. Hermano, si habimos de que Dios no disculpe el pecado, el adulterio, fornicación y otros pecados que vimos son pecados, ¿por qué hoy la iglesia no apedrea a nadie? La respuesta es sencilla. Aunque para Dios sigue siendo pecado, los pecados que hemos visto que merecían pena de muerte, en el gobierno teocrático de Israel, estas leyes se le conocían leyes civiles. Hoy en el gobierno que vivimos se llama gobierno democrático. La iglesia adventista, la iglesia de Dios, vive en dos gobiernos al mismo tiempo. Vivimos en el reino de Dios, que es la iglesia aquí en esta tierra, y vivimos en el gobierno de César. La iglesia puede elegir a sus gobernantes terrenales, hablando de poderes políticos, y la iglesia puede también elegir a sus gobernantes eclesiásticos. Por ejemplo, en este caso yo soy salvadoreño, pero también espiritualmente mi ciudadanía está en el cielo. O sea, la iglesia vive en dos reinos, en el reino de César y en el reino de Dios. Ambos son buenos pero separados. Eso lo hemos explicado en muchos pasajes bíblicos y en muchos temas. Ahora la pregunta es, ¿por qué hoy no se apedrea a nadie? Supongamos de que cuando un hermano comete adulterio, lo afusilamos o lo matamos apedreado. ¿Qué va a hacer César con nosotros? Nos viene a meter preso y nos da 40 años de cárcel, porque eso es delito, asesinar a alguien. Porque el gobierno en que vivimos se llama democrático, no es teocrático, allá era teocrático. En Israel estaba el gobierno civil y el gobierno religioso, y Dios daba la orden, eran leyes civiles. Hoy el gobierno en que vivimos es democrático. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace la iglesia con sus miembros que cometen pecados que causan oprobio a la iglesia? No es que Dios disculpe el pecado, pero ¿qué es lo que hace la iglesia con los miembros que cometen pecados de oprobio? La iglesia lo que hace es disciplinarlos, no matarlos ni fusilarlos. Lo que hace la iglesia, disciplina. O sea, la ley civil pasó a un sentido espiritual. Antes era al instante que eran muertos apedreados, cuando practicaban pecados de rebelión. Hoy la iglesia lo que hace es disciplinar a sus miembros, no los mata, sino lo que hace es aplicarle la disciplina. El Nuevo Testamento habla de disciplina eclesiástica. Cristo habló de disciplina eclesiástica. Cristo no vino a abolir la ley. Si Cristo hubiese venido a abolir la ley, hubiese estado los fariseos en la razón. Por ejemplo, volvamos al tema de la mujer sorprendida en adulterio. Si hubiesen llevado a los dos sorprendidos en adulterio, era correcto que se aplicara la pena de muerte, porque hasta este momento estaba vigente la ley civil de Israel. Pero Cristo no se opuso
Lo que Cristo estaba haciendo es denunciando la hipocresía. La ley decía, ambos han de ser muertos. Pero ahora viene Cristo y dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. No está diciendo Cristo que hay que disculpar el pecado o que está justificando el pecado, sino que hay que amar a nuestros enemigos. Ahora, la iglesia, ¿qué es lo que hace cuando alguien comete un pecado abierto? La iglesia lo disciplina. Mateo 18, 15 al 17. Noten cómo dice Cristo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, noten, ¿qué es pecado? Quebrantar la ley. Ve y repréndelo estando tú y él a sola. Si te oyere, ha ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. O sea que la iglesia puede disciplinar a un miembro que comete un pecado que causa oprobio a la obra de Dios. De esa manera, la iglesia simbólicamente está castigando el pecado entre sus miembros. Ahora, si este miembro que cometió un pecado abierto sigue aferrándose al pecado, quien lo va a aniquilar al final va a ser Dios. Porque dice la Biblia que los injustos no heredarán el reino de Dios. El deber de la iglesia es disciplinar a sus miembros. La disciplina eclesiástica ocupa el lugar de la ley civil de Israel en el gobierno teocrático. Aquí dice Pablo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Estos versículos que voy a leer están hablando de disciplina eclesiástica. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5 dice, noten que en los tiempos de la iglesia de Corintios estaba sucediendo un pecado abierto. Era que un hijastro estaba viviendo con su madrastra, o sea, con la muerte de su padre. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, o sea que este pecado había salido a luz. Y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, no va a salir de la iglesia. Este pecado tiene que quedar acá, no salga a la iglesia, no salga que los impíos se den cuenta, no. Tanto que alguno tiene la muerte de su padre, o sea que este hijo estaba viviendo con su madrastra, le había quitado la mujer a su padre, seguro era viudo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió este pecado? No deben de quitar, está hablando de disciplina eclesiástica, no está hablando que hay que matarlo. Ciertamente yo, noten que ahora Pablo le dice a la iglesia, reúnanse para que disciplinen a este miembro. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Esta expresión ha causado mucha confusión en muchos individuos. Esta expresión, el tal se ha entregado a Satanás, está hablando de que hay que castigar el pecado, aplicándole una disciplina o una defraternización, separar al miembro de la iglesia. Eso significa la expresión, el tal se ha entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esta expresión también ha causado confusión. Esta expresión debe entenderse según el contexto para que esta persona pueda recapacitar y se pueda convertir y arrepentir de su pecado. O sea, que la disciplina es para esto, para hacer sentir a la gente, al miembro, que necesita arrepentimiento y necesita buscar a Dios. La disciplina no es para maltratar al miembro, sino que es para que reaccione, para que busque el arrepentimiento. Aquí Pablo está hablando de disciplina eclesiástica. La disciplina hoy es el castigo que se aplica al pecador de parte de la iglesia. La aniquilación será, si no se arrepiente, la aniquilación será cuando Cristo venga, si no se arrepiente. Porque el objetivo de la disciplina es que la persona se arrepiente y arregle su vida con Dios
Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7, dice el apóstol: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, este estudio ha quedado más que claro. ¿Por qué en la teocracia de Israel apedreaba a los que quebrantaban el sábado? Era porque eran pecados de rebelión. Y Dios consideraba eso como pecado de rebelión y de soberbia. Así que, hermanos, cuando alguien cite ese evento de ese hombre que fue lapidado por recoger leña en sábado, hay que decirle, leamos el contexto para que vean lo que está pasando en este acontecimiento. En las iglesias evangélicas desconocen rotundamente estos temas, hermanos. Inclusive estos pastores que se hacen llamar teólogos y eruditos desconocen rotundamente estos temas. Hoy en día estamos en una época de ignorancia bíblica, que solamente porque alguien puede predicar, ya le dicen, vos vas a ser pastor de la iglesia. No, hermano, la gente no estudia. Tenemos un tiempo de ceguera e ignorancia espiritual, de ignorancia bíblica, donde la gente no quiere estudiar. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos refutar a estos indoctos que tuercen la Biblia para atacar el santo sábado. Vengamos de rodillas para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta información, por este estudio de tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra se explica sola y por eso es que nos has dicho que escudriñemos tu palabra para que no podamos ser engañados por falsos maestros y malas interpretaciones de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hemos dado cuenta que el pecado de soberbia ultraja tu carácter y ese pecado nos lleva a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tus bendiciones y por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, no se olviden de suscribirse al canal. Si no lo han hecho, suscríbanse, den me gusta a los videos, comenten y compartan, porque de esa manera vamos a poder crecer en este ministerio para poder llevar la verdad presente y la sana doctrina a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que Dios me los bendiga y que la honra haya sido para nuestro Dios. Amén.